La lluvia caía sin cesar sobre la vibrante ciudad de Buenos Aires, un telón de fondo melancólico para el misterio que se cernía sobre el distinguido barrio de Recoleta. Era el 14 de agosto de 2012, cuando la vida de la familia Montalvo dio un giro inesperado y desgarrador. Ricardo Montalvo, un hombre de inquebrantable ética y director de uno de los bancos más prestigiosos del país, se desvaneció sin dejar rastro, como si la tierra se lo hubiera tragado. Su coche, un impecable Mercedes-Benz negro, apareció abandonado a orillas del Río de la Plata, las llaves aún puestas, el asiento del conductor ligeramente reclinado, como si Ricardo hubiese bajado para un paseo nocturno que nunca terminó. La noticia sacudió los cimientos de la sociedad porteña, desencadenando una búsqueda desesperada que involucró a la policía, detectives privados y la incansable familia. Las teorías proliferaron, desde un secuestro express que salió mal, un posible ajuste de cuentas por parte de algún deudor resentido, hasta una fuga voluntaria, una idea que la familia, destrozada, se negaba rotundamente a aceptar. Su esposa, Elena, una mujer de fortaleza admirable, se consumía en una mezcla de angustia y negación. Sus noches pobladas por el eco de las promesas incumplidas y las risas de un hogar que ahora se sentía vacío. Sus hijos, Sofía y Mateo, entonces adolescentes, crecieron bajo la sombra de esa ausencia, con un vacío en sus corazones que el tiempo, lejos de sanar, solo había hecho más profundo y complejo. 7 años después, el caso se había enfriado, convirtiéndose en otra de las tantas desapariciones sin resolver en las crónicas policiales de la ciudad. La esperanza, un hilo delgado y frágil, parecía haberse roto definitivamente. Pero el destino, caprichoso y esquivo, a veces guarda sus mejores giros para cuando la desesperación es más profunda. En una mañana gris de noviembre de 2019, mientras Sofía, ahora una joven periodista de investigación, desocupaba el antiguo despacho de su padre en la mansión familiar, su mano tropezó con un compartimento secreto en el fondo de un cajón olvidado. Dentro, cubierta de polvo y el olvido, yacía una pequeña agenda de cuero desgastada por el tiempo y las innumerables anotaciones. Un objeto anacrónico en la era digital, pero que, para Sofía, representaría mucho más que un simple cuaderno de notas. Una llave, quizá, para desentrañar un misterio que había devorado la vida de su familia. Un escalofrío recorrió su espalda al abrirla, la tinta pálida de la primera página revelando una caligrafía familiar pero ahora casi extraña. Las palabras garabateadas, aparentemente inconexas, resonarían como un eco del pasado, prometiendo no solo respuestas, sino la posibilidad de un reencuentro que pocos se atrevían ya a soñar. La agenda de Ricardo Montalvo era un artefacto del pasado, cada página una ventana a la mente metódica y enigmática del banquero. Sofía, con el corazón latiéndole desbocado, la hojeaba con una mezcla de reverencia y urgencia. No era una agenda común. En lugar de citas y recordatorios bancarios, estaba repleta de coordenadas geográficas, nombres crípticos y extraños símbolos, algunos de los cuales parecían sacados de antiguos mapas. El papel, amarillento y quebradizo, susurraba historias silenciadas. Había diagramas rudimentarios de constelaciones, referencias a antiguas leyendas incas y, lo más perturbador, una serie de fechas marcadas con un círculo rojo, todas anteriores a su desaparición. «Esto no es lo que esperábamos», murmuró Mateo, su hermano, mientras se asomaba por encima del hombro de Sofía, sus ojos ahora adultos reflejando la misma sorpresa y desconcierto que ella sentía. Mateo, un artista bohemio, siempre había sido el más escéptico de los dos, el que había intentado seguir adelante con su vida, aceptando la dolorosa verdad de la ausencia de su padre. Pero esta agenda había encendido una chispa de esperanza en él también. Sofía, sin embargo, ya estaba inmersa en la investigación, sus instintos periodísticos encendidos. Recordaba a su padre como un hombre pragmático, enfocado en los números y las finanzas, jamás un aficionado a los misterios o las aventuras. ¿Qué había estado tramando?
¿Qué secretos ocultaba esta agenda que podría explicar su desaparición? La primera pista tangible se presentó en forma de una dirección garabateada en el reverso de una de las últimas páginas. Un pequeño pueblo en la provincia de Salta, en el norte de Argentina, casi olvidado por el tiempo y el progreso. Una locación improbable para un director de banco de renombre. Papá nunca iría a un lugar así sin una razón muy importante, dijo Sofía, su voz llena de determinación. Hay algo más aquí. Lo siento. Mateo, con una expresión seria, asintió. Sí, lo hay, y creo que tenemos que ir. La decisión fue tomada. Juntos, se embarcarían en un viaje inesperado, un peregrinaje hacia lo desconocido, guiados por las enigmáticas anotaciones de un hombre que se había desvanecido, pero que ahora, a través de su agenda, parecía querer ser encontrado. La esperanza, esa escurridiza mariposa, había vuelto a aletear en sus vidas, prometiendo un posible reencuentro que, hasta hace poco, parecía una fantasía. El viaje hacia el norte fue una mezcla de nostalgia y expectativa. A medida que los paisajes urbanos de Buenos Aires se desvanecían en el espejo retrovisor, reemplazados por las vastas llanuras y finalmente por las imponentes montañas de Salta, Sofía y Mateo sentían que se acercaban no solo a un lugar físico, sino también a la verdad de su padre. La tensión entre ellos era palpable, pero no de confrontación, sino de una silenciosa solidaridad, una unión forjada por la incertidumbre y la esperanza compartida. Las palabras de la agenda, que antes les parecían meras divagaciones, comenzaron a adquirir un nuevo significado a medida que se adentraban en el corazón de la provincia. La primera parada fue el pequeño pueblo de Cachi, un lugar detenido en el tiempo, con sus casas de adobe y calles empedradas. Ricardo Montalvo, el hombre de negocios de traje impecable, parecía una figura totalmente desfasada en ese entorno rústico. No entiendo qué hacía papá aquí, musitó Mateo, sus ojos recorriendo las montañas que los rodeaban, buscando alguna señal, alguna conexión. Sofía, con la agenda en mano, buscó una coincidencia, una pista. Una de las anotaciones, la quebrada del Cóndor, la luz al amanecer, parecía extrañamente relevante. Preguntaron en el único almacén del pueblo. Una mujer mayor de rostro arrugado y ojos penetrantes les ofreció un té de coca y les escuchó con paciencia. Ella no recordaba a Ricardo, pero la descripción de un hombre elegante que preguntaba mucho sobre las estrellas y las ruinas antiguas le sonó familiar. Había habido un forastero así hacía algunos años, que se alojaba en una pequeña posada en las afueras, un lugar apartado del bullicio del pueblo. Esa noche, Sofía y Mateo se alojaron en esa misma posada. Las habitaciones eran sencillas, pero el aire estaba impregnado de un misticismo que invitaba a la reflexión. Mateo encontró un viejo libro de astronomía en la biblioteca de la posada, con algunas páginas marcadas y anotaciones al margen que reconocieron como la letra de su padre. Ricardo, el banquero, el hombre de las finanzas, había estado explorando el universo, buscando algo más allá de los números y las transacciones. Papá siempre fue un soñador, aunque lo ocultara bien, dijo Sofía, una sonrisa triste en sus labios. Creo que esta agenda es su verdadero yo, el que nunca nos dejó ver. La agenda y el libro revelaron un interés de Ricardo por la cosmovisión andina y las antiguas civilizaciones precolombinas, especialmente aquellas que se creía poseían conocimientos astronómicos avanzados. Las coordenadas en la agenda no eran aleatorias. Algunas apuntaban a sitios arqueológicos poco conocidos, otras a formaciones rocosas naturales que se alineaban con eventos celestiales. La imagen de su padre comenzó a transformarse. El hombre que conocían se disolvía para dar paso a un explorador, un buscador de verdades ocultas. El corazón de Sofía y Mateo se encogía ante esta revelación. Un sentimiento agridulce de entender al fin una faceta desconocida de Ricardo, mientras se preguntaban qué lo había impulsado a esta búsqueda. A la mañana siguiente, armados con la certeza de que estaban en el camino correcto, Sofía y Mateo se dirigieron a
la Quebrada del Cóndor, un lugar mencionado en la agenda de su padre y en el libro de astronomía. El sendero era escarpado. La altitud hacía que cada paso fuera un esfuerzo, pero la magnificencia del paisaje andino los impulsaba. La quebrada era un anfiteatro natural, inmenso y majestuoso, con paredes rocosas que se alzaban hacia el cielo azul intenso. Al llegar a una pequeña cueva, semioculta por la vegetación, encontraron la primera y más impactante revelación. En el interior, grabados en la roca, no había petroglifos antiguos como esperaban, sino un mensaje grabado con una caligrafía familiar, la de Ricardo. Aquí comienza el verdadero camino. Las estrellas no mienten. Busca la constelación del Cóndor al amanecer. El ojo es la clave. Sofía se quedó sin aliento. Mateo se arrodilló, pasando los dedos sobre las palabras, como si intentara absorber la energía de su padre. Él estuvo aquí. Estuvo aquí, Sofía. La emoción se mezcló con la incredulidad. Habían pasado 7 años, y las pistas de su padre parecían haber estado esperándolos, congeladas en el tiempo. La referencia al ojo de la constelación del Cóndor los dejó perplejos. ¿Era una metáfora? ¿Un lugar físico? Pasaron horas explorando la cueva y sus alrededores, pero no encontraron nada más. Sin embargo, al salir, justo cuando el sol comenzaba a ascender sobre el horizonte, un rayo de luz solar penetró en la cueva, iluminando directamente un pequeño orificio en la roca, casi imperceptible a simple vista. Era el ojo de la constelación. En su interior no había nada más que un pequeño estuche de cuero, gastado y con una inicial grabada, R. Sofía lo abrió con manos temblorosas. Dentro no había joyas ni dinero, sino un viejo pergamino cuidadosamente doblado, un mapa celeste rudimentario y una brújula antigua. El pergamino no era de papel, sino de un material más robusto y desconocido para ellos. Al desplegarlo, descubrieron un intrincado diagrama que combinaba símbolos astronómicos con lo que parecían ser coordenadas y una serie de fechas más específicas. Estas fechas, a diferencia de las anteriores, se extendían hacia el futuro, hacia el presente incluso. Una de ellas, la más reciente, era la fecha actual. Ricardo no había desaparecido. Había emprendido un viaje, una búsqueda, una expedición. Las piezas comenzaban a encajar, aunque el panorama que se presentaba era aún más complejo de lo que habían imaginado. La brújula, al ser tocada, vibró ligeramente, su aguja apuntando hacia un punto específico en el horizonte, hacia las montañas más altas. Este no era un simple mapa del tesoro, era un plan meticuloso, diseñado para ser descubierto en el momento justo, para ser seguido por aquellos que pudieran desentrañar sus misterios. Sofía y Mateo se miraron, sus ojos llenos de una mezcla de asombro y una nueva determinación. La idea de que su padre pudiera estar vivo, de que esta búsqueda no era para encontrar su rastro sino para un reencuentro, era abrumadora. La revelación los llenó de una euforia que no sentían desde hacía años. Pero, al mismo tiempo, la magnitud de la tarea que tenían por delante se hizo evidente. Su padre no era simplemente un explorador, era un guardián de un secreto, y ellos, sus herederos involuntarios, acababan de ser arrastrados a él. La emoción del descubrimiento se transformó rápidamente en una cascada de preguntas y una reevalización completa de su percepción sobre Ricardo. Mateo se sentó sobre una roca, el pergamino extendido en sus rodillas, tratando de dar sentido a los intrincados símbolos. Todo lo que creíamos saber sobre papá era solo una parte de él, ¿no? Murmuró, su voz apenas un susurro. Sofía, con la brújula en la mano, sentía el peso de la responsabilidad. La imagen de su padre, el banquero serio y reservado, se había desmoronado por completo. Había estado viviendo una doble vida, o al menos, una vida mucho más compleja de lo que nunca imaginaron. La pregunta que se cernía sobre ellos era, ¿por qué? ¿Por qué ocultar esto a su familia? No es que lo ocultara, Mateo, respondió Sofía,
su mirada fija en la brújula que vibraba tenuemente. Creo que nos estaba protegiendo. Esto es grande y peligroso, probablemente. La idea de que su padre pudiera estar vivo, que este viaje fuera una búsqueda activa de un reencuentro, era abrumadora. Las lágrimas se mezclaron con la tierra en sus mejillas, pero no eran lágrimas de tristeza, sino de una esperanza recién nacida, una que se sentía casi milagrosa. Decidieron regresar a la posada para estudiar el pergamino con más detalle. La posadera, la misma mujer que les había dado el té de coca, los observó con una sabiduría silenciosa. Cuando le preguntaron sobre Ricardo, ella solo sonrió enigmáticamente. El señor Montalvo era un buscador de verdades antiguas, dijo. Vio cosas que pocos están preparados para ver, y dejó un legado para aquellos con el corazón y la mente abierta. Sus palabras, crípticas y resonantes, solo aumentaron su determinación. En la quietud de la noche, bajo un cielo estrellado que parecía susurrar secretos ancestrales, Sofía y Mateo desentrañaron el pergamino. Descubrieron que el mapa celestial no era solo una representación de las constelaciones, sino una serie de rutas interconectadas, marcadas por puntos de interés que correspondían a las fechas en la agenda. La brújula era más que un simple instrumento. Parecía ser un detector de energía, guiándolos hacia lugares con una firma particular, una vibración específica relacionada con lo que Ricardo estaba buscando. Había anotaciones sobre portales estelares, alineaciones cósmicas y la energía de los ancestros. Sonaba a ciencia ficción, pero la seriedad con la que su padre había investigado todo esto, la meticulosidad de sus preparativos, les obligaba a tomarlo en serio. Papá no era un loco, afirmó Sofía con convicción. Él era un científico, un investigador, solo que con métodos poco convencionales. La nueva situación los obligó a ajustar sus planes. Ya no estaban buscando un rastro de su padre. Estaban siguiendo sus pasos, adentrándose en un mundo que nunca supieron que existía, un mundo de misterios cósmicos y conocimientos ancestrales. El periodismo de Sofía se fusionaría con la sensibilidad artística de Mateo, creando un equipo inesperado y complementario. Se dieron cuenta de que el viaje no era solo sobre encontrar a Ricardo, sino sobre comprender quién era realmente, y en el proceso, descubrir algo sobre ellos mismos y el universo. La incertidumbre seguía ahí, pero ahora estaba teñida de una emoción innegable y una sensación de propósito que había estado ausente en sus vidas durante demasiado tiempo. Mientras Sofía y Mateo se adentraban más en el laberinto de pistas de Ricardo, nuevos elementos comenzaron a complicar la trama. En primer lugar, no eran los únicos interesados en el legado de su padre. Una mañana, mientras revisaban un antiguo templo inca en ruinas, encontraron señales de que alguien más había estado allí recientemente. Huellas frescas en el polvo, una envoltura de una barra energética de una marca inusual. La sensación de ser observados se intensificó. Una subtrama de intriga se tejía a su alrededor. ¿Quién más conocía los secretos de Ricardo? ¿Eran aliados o enemigos? La paranoia se instaló. Poco después, recibieron una llamada anónima en el teléfono de Sofía. Una voz distorsionada, claramente masculina, advirtiéndoles que se detuvieran, que no buscaran más. Están en peligro, dijo la voz. Hay cosas que es mejor que permanezcan ocultas. La amenaza fue sutil, pero inconfundible. Ricardo no solo había descubierto algo, sino que también había perturbado un delicado equilibrio, y ahora sus hijos estaban pagando las consecuencias. Este desafío añadido los obligó a ser más cautelosos, a confiar solo el uno en el otro. Además, los enigmas de la agenda se volvieron cada vez más complejos. Algunas de las coordenadas los llevaban a lugares que, a primera vista, no tenían ningún significado aparente. Un campo de llamas, una cueva sumergida en un lago de alta montaña, una aldea abandonada. Descifrar cada pista requería un estudio minucioso de la cosmología andina, la astronomía y la historia local,
Mateo, con su mente más abierta a lo abstracto, comenzó a hacer conexiones que Sofía, con su lógica periodística, no veía inicialmente. Se dieron cuenta de que las pistas no eran solo geográficas, sino también temporales. Ricardo había planeado el descubrimiento de cada elemento en un momento específico, alineado con eventos celestiales o lunares. Estaban en una carrera contra el tiempo, no solo para encontrar a su padre, sino para entender el verdadero alcance de lo que él había descubierto antes de que otros lo hicieran. La complejidad de la búsqueda, la constante amenaza de lo desconocido y la presión de un tiempo limitado se convirtieron en un nuevo obstáculo, poniendo a prueba su ingenio y su determinación en cada paso del camino. Las montañas, antes majestuosas, ahora parecían observarlos con ojos milenarios, guardando secretos que esperaban ser revelados. A medida que las pistas se hacían más intrincadas y los peligros más palpables, la relación entre Sofía y Mateo fue puesta a prueba, revelando dilemas emocionales profundos. Sofía, con su mente analítica y su necesidad de respuestas lógicas, a menudo chocaba con la intuición y la visión más holística de Mateo. Él se sentía frustrado por la impaciencia de ella, mientras que ella se impacientaba con su aparente lentitud en conectar los puntos. ¿No ves que esto no es un artículo de periódico, Sofía? Es un puzzle, una experiencia. No todo tiene que tener una explicación racional inmediata, le espetó Mateo una tarde, después de horas infructuosas tratando de descifrar un diagrama que parecía una combinación de glifos y símbolos matemáticos. Sofía, agotada, respondió con la misma vehemencia. Pero si no lo analizamos, si no somos metódicos, nunca encontraremos a papá. No podemos depender solo de corazonadas. Estos roces, sin embargo, no eran solo de metodología, eran ecos de su pasado, de cómo habían lidiado con la desaparición de Ricardo. Sofía se había aferrado a la esperanza y la búsqueda incesante, mientras que Mateo había intentado cerrar ese capítulo, buscando consuelo en el arte y en la aceptación. La búsqueda de su padre los obligaba a confrontar esas viejas heridas. Una noche, sentados alrededor de una fogata bajo un cielo que parecía una manta de diamantes, Mateo compartió sus temores. ¿Y si lo encontramos, Sofía? ¿Y si él es diferente? ¿Y si no es el papá que recordamos? ¿Qué hacemos entonces? La pregunta colgaba en el aire, pesada y dolorosa. Sofía, que siempre había evitado esa posibilidad, se encontró sin palabras. La idea de que Ricardo hubiera cambiado radicalmente, de que la persona que buscaron durante 7 años no fuera la que imaginaban, era un golpe. Otro dilema emocional surgió cuando la voz anónima de la llamada volvió a contactarlos, esta vez ofreciéndoles información, a cambio de que abandonaran la búsqueda. Hay fuerzas poderosas en juego, dijo la voz. Vuelvan a sus vidas. Es por su propio bien. La tentación de ceder, de regresar a la seguridad de Buenos Aires, era fuerte, especialmente para Mateo, quien se preocupaba por la seguridad de su hermana. Pero Sofía, impulsada por una mezcla de amor filial y terquedad, se negaba a rendirse. «No podemos detenernos ahora», dijo ella, con una resolución férrea. «Estamos tan cerca. Si nos detenemos, todo lo que papá hizo, todo su esfuerzo, habrá sido en vano». La tensión entre el deseo de seguridad y la necesidad de la verdad creaba un conflicto interno en ambos. Su relación, marcada por la complejidad de la pérdida, se redefinía a cada paso, revelando la profundidad de su vínculo y las cicatrices que aún llevaban. Cada nueva pista, cada desafío, los forzaba a mirar dentro de sí mismos y a reevaluar no solo su padre, sino también su propia identidad y su lugar en esta extraña y peligrosa búsqueda. La búsqueda los llevó a las profundidades de la quebrada de Humahuaca, un paisaje de colores surrealistas y valles ancestrales. Aquí, las pistas de Ricardo se volvieron más sutiles y peligrosas. La brújula comenzó a vibrar con más intensidad, señalando no solo lugares físicos, sino también momentos específicos en el tiempo, a menudo alineados con fenómenos astronómicos raros. Un día, mientras se encontraban en el Pucará de Tilcara,
una antigua fortaleza indígena, la brújula apuntó hacia una cueva oculta que solo se hacía visible durante el equinoccio. La tensión era palpable. La voz anónima había vuelto a llamarlos, esta vez con una advertencia más cruda. El tiempo se acaba. Hay otros que buscan lo mismo, y no son tan pacientes. Dentro de la cueva, encontraron no solo más jeroglíficos de Ricardo, sino también un pequeño diario, diferente a la agenda, escrito en código. Desencriptarlo fue un nuevo desafío, y les tomó días de trabajo arduo. Cuando finalmente lo lograron, descubrieron que Ricardo había estado investigando no solo conocimientos ancestrales, sino también una sociedad secreta, una custodia del cielo, que se había dedicado durante siglos a proteger un secreto cósmico. Esta sociedad, según las notas de Ricardo, no era un grupo benevolente. Tenían motivos ocultos, y su objetivo era controlar el conocimiento que Ricardo estaba a punto de desentrañar. Esto añadió una nueva capa de intriga y peligro a la trama. Además, en el diario, Ricardo revelaba que había estado en contacto con un antiguo chamán local, un guardián de la sabiduría ancestral de los Andes. El chamán le había advertido sobre los peligros de la custodia y le había brindado información crucial para su búsqueda. La última entrada del diario mencionaba un punto de convergencia, un lugar donde las energías cósmicas se alineaban y donde aparentemente Ricardo planeaba completar su investigación. Pero también había una advertencia sombría. El encuentro final será el más peligroso. La custodia no permitirá que la verdad salga a la luz. La brújula ahora los guiaba con una insistencia casi frenética, su aguja girando con más rapidez a medida que se acercaban al punto de convergencia. La sensación de ser perseguidos se intensificó. Vieron coches desconocidos siguiéndolos en las carreteras secundarias y escucharon susurros en los mercados locales sobre forasteros curiosos. Los elementos de intriga escalaron y Sofía y Mateo se dieron cuenta de que no estaban simplemente en una búsqueda familiar, sino en medio de una conspiración mucho más grande y peligrosa. El tiempo se agotaba, y el velo del misterio se desprendía lentamente, revelando un peligro cada vez mayor. La subtrama de la custodia del cielo se entrelazó aún más con la búsqueda de Sofía y Mateo. Descubrieron que la sociedad secreta no era solo una leyenda, sino una organización real con una red global, cuyos tentáculos llegaban incluso a los círculos financieros de Buenos Aires. Ricardo, en sus notas, había documentado cómo había descubierto la presencia de la custodia dentro de su propio banco, utilizando sus contactos para encubrir actividades ilícitas relacionadas con artefactos antiguos y sitios energéticos. Esta revelación no solo le dio un nuevo propósito a la desaparición de Ricardo, no una huida, sino una investigación encubierta, sino que también explicó su súbita inmersión en la cosmología andina y las leyendas locales. Las llamadas anónimas se volvieron más frecuentes y amenazantes. La voz, que Sofía había comenzado a reconocer como la de un hombre con acento extranjero, no solo los advertía, sino que también les revelaba pequeños fragmentos de información sobre la custodia, como si quisiera guiarlos o confundirlos. Empezaron a sospechar que esta persona podría ser un disidente dentro de la propia organización, alguien que intentaba ayudar a Ricardo o a ellos mismos, pero que estaba atrapado en el dilema de su propia lealtad. Esta conexión inesperada con una fuente anónima les brindó una nueva esperanza, pero también los mantuvo en vilo, sin saber en quién confiar. Mientras tanto, la relación entre Sofía y Mateo, aunque tensa por los peligros, se profundizó. Mateo, con su mente artística, comenzó a interpretar los símbolos de Ricardo de una manera que Sofía no podía, conectando las constelaciones con mitos ancestrales y la geografía local con energías espirituales. Ella, a su vez, aplicaba su rigor periodístico para verificar cada pequeña pista, buscando corroboración en archivos históricos o relatos de ancianos locales. Se convirtieron en un equipo inseparable, cada uno complementando las fortalezas del otro. Una noche, mientras decodificaban un nuevo mensaje de Ricardo, se toparon con un nombre: el Guardián. Según las notas, el Guardián era un miembro clave de la custodia, alguien con gran poder e influencia.
y quien, según Ricardo, era el verdadero cerebro detrás de la conspiración. La agenda contenía un croquis, un retrato a lápiz, de un hombre de apariencia impecable y mirada fría. La imagen de este hombre era inquietantemente familiar para Sofía. Era el CEO de una empresa de seguridad internacional, con la que su padre había tenido tratos comerciales años atrás. La subtrama de la custodia se cerraba sobre ellos, y la conexión entre Ricardo, la organización secreta y su desaparición se hizo dolorosamente clara. No era una simple desaparición. Era el clímax de una compleja red de intrigas. La revelación de la identidad del guardián y su conexión con la empresa de seguridad internacional elevó el conflicto a un punto crítico. Sofía recordó que esa misma empresa había sido contratada inicialmente por su familia para investigar la desaparición de Ricardo, lo que significaba que el guardián había estado involucrado desde el principio, manipulando la búsqueda y desviando la atención. La ira y el sentido de traición inundaron a Sofía. «Nos han estado mintiendo todo este tiempo», exclamó, golpeando la mesa. Mateo, más calmado pero igualmente afectado, sintió un escalofrío. «Esto es mucho más grande de lo que imaginamos. Papá no solo estaba buscando un conocimiento, estaba tratando de exponerlos». La siguiente pista de Ricardo los llevó a un lugar inusual, un observatorio astronómico abandonado en lo alto de las montañas, a pocos kilómetros del punto de convergencia final. Según el diario, este observatorio había sido utilizado por la Custodia del Cielo en el pasado, y Ricardo sospechaba que era el lugar donde planeaban ejecutar su gran plan, utilizando los portales estelares para sus propios fines. La brújula vibraba con tal fuerza que casi zumbaba en sus manos. Al llegar al observatorio, el aire se sentía cargado de una energía extraña. La luna llena brillaba con una intensidad inusual. Encontraron no solo más notas de Ricardo, sino también evidencia de actividad reciente. Equipos sofisticados, mapas astrológicos avanzados y planos para un dispositivo de amplificación energética. Ricardo había estado monitoreando a la custodia, tratando de desentrañar sus planes. Las notas finales del diario de Ricardo eran una advertencia urgente. «Están a punto de activar el portal. Si lo logran, el poder que desatarán será incontrolable. Debo detenerlos». El conflicto había llegado a su punto más álgido. Su padre no solo estaba investigando, estaba en una misión para detener a la Custodia del Cielo. En ese momento crítico, recibieron otra llamada de la voz anónima. Esta vez, la voz sonaba más clara y desesperada. «El guardián ha descubierto su presencia. Vienen por ustedes. Están cerca del punto de convergencia. El ritual comenzará al amanecer». La tensión se disparó. No solo estaban a punto de desentrañar el misterio de Ricardo, sino que también se encontraban en el epicentro de un enfrentamiento inminente. La brújula, el pergamino, el diario, todo apuntaba a la necesidad de actuar de inmediato. El tiempo era el enemigo. El clímax estaba a la vuelta de la esquina y la confrontación final se cernía sobre ellos, un choque entre la verdad y la oscuridad que podría decidir no solo el destino de su padre, sino también el de un secreto cósmico milenario. Sofía y Mateo se miraron, sus rostros reflejando una mezcla de miedo, determinación y una renovada esperanza. Estaban listos para la confrontación. La noche en el observatorio abandonado se volvió una carrera contra el reloj. Sofía y Mateo se apresuraron a descifrar los últimos jeroglíficos de Ricardo, buscando la clave para detener a la custodia. El guardián y sus hombres estaban en camino, según la última advertencia de la voz anónima que se había revelado como un antiguo colega de Ricardo, un científico que también había estado investigando los secretos de la custodia y que ahora intentaba enmendar sus errores. La información del colega les dio una ventaja crucial. El guardián planeaba usar el observatorio y la energía de la alineación cósmica para abrir un portal que les daría acceso a un conocimiento ancestral ilimitado, pero a un costo devastador para el equilibrio cósmico.
Mientras Mateo trabajaba febrilmente en el dispositivo de Ricardo, un emisor de frecuencia que, según las notas, podía desestabilizar el portal, Sofía se enfrentó a un dilema moral. El colega anónimo le había ofrecido una forma de escapar antes de la llegada de la custodia, una ruta segura que los llevaría lejos del peligro. Pero eso significaba abandonar la misión de su padre y dejar que el guardián tuviera éxito. Su corazón se debatió entre la seguridad y la lealtad a Ricardo. Miró a Mateo, que sudaba concentrado, sus manos expertas ajustando los cables y circuitos. La respuesta era clara. No podían abandonar. Justo cuando Mateo terminó de ensamblar el dispositivo, las luces de varios vehículos aparecieron en la distancia, ascendiendo por el camino hacia el observatorio. La custodia había llegado. La confrontación era inminente. Sofía y Mateo se escondieron, sus corazones latiéndoles como tambores. El guardián, un hombre imponente y de mirada gélida, entró en el observatorio, acompañado por un equipo de hombres armados. Su voz, tranquila y autoritaria, resonó en el silencio. «Sé que están aquí, Montalvo. No pueden esconderse de mí». Ricardo. ¿Estaba él también aquí? La esperanza se encendió en Sofía. De repente, una figura esquelética y demacrada emergió de las sombras del observatorio. Era Ricardo. Estaba vivo, pero su rostro reflejaba años de cautiverio y sufrimiento. Los hermanos se quedaron sin aliento, las lágrimas brotando en sus ojos. El guardián sonrió fríamente. «Así que aquí están los tres, la familia reunida. ¡Qué conmovedor!». Ricardo, con un hilo de voz, desafió a el guardián, revelando que había estado luchando desde dentro para sabotear sus planes. Los momentos de decisión se sucedieron. Ricardo les hizo una señal, indicándoles el momento exacto para activar el dispositivo. La luna estaba en su punto más alto. Las estrellas brillaban con una intensidad inusual. La confrontación final había comenzado. El aire en el observatorio se cargó de una tensión electrizante. Ricardo, debilitado pero con una determinación férrea, se interpuso entre el guardián y el panel de control del portal. «No lo harás», siseó Ricardo, su voz ronca por el esfuerzo. «No desatarás el caos». El guardián se rió, una risa fría y desprovista de humor. «Ha sido una molestia, Ricardo, pero al final tu idealismo es tu debilidad. El conocimiento es poder, y yo tendré ese poder». Sus hombres avanzaron, rodeando a Ricardo. Mientras tanto, Mateo, siguiendo las instrucciones de su padre, se movía sigilosamente hacia el dispositivo que había ensamblado. Sofía, con una mezcla de pánico y adrenalina, se preparaba para desviar la atención de los guardias. El cielo afuera se volvía de un azul profundo, salpicado de estrellas que parecían palpitar. El tiempo se agotaba. Ricardo, con un último estallido de energía, lanzó una distracción, empujando una pila de equipos que se derrumbó con un estruendo metálico. La atención de los guardias se desvió por un instante crucial. Ese fue el momento. Mateo activó el dispositivo que emitió un zumbido agudo y una luz pulsante. El guardián, al darse cuenta de la amenaza, gritó órdenes a sus hombres, pero era demasiado tarde. La energía del portal comenzó a fluctuar violentamente. Las luces del observatorio parpadearon y los instrumentos comenzaron a chirriar. El objetivo de Ricardo era claro: desestabilizar el portal, no destruirlo, para evitar una catástrofe mayor. El guardián, en un último intento desesperado, se lanzó hacia el panel de control, intentando revertir la desestabilización. Sofía, viendo la oportunidad, se abalanzó sobre él, derribándolo. La breve refriega entre ellos fue caótica, un choque de voluntades en medio del creciente estruendo del portal. Ricardo, aprovechando el caos, logró llegar a un panel secundario y activó un mecanismo de seguridad, bloqueando el acceso a ciertos sistemas. La tensión era insoportable. Los instrumentos del observatorio vibraban con violencia, los cristales del telescopio principal resonaban como campanas. La estructura temblaba. El guardián, liberado de Sofía, se puso de pie, su rostro contorsionado por la furia. Él sabía que había perdido. La desestabilización del portal era irreversible.
Se lanzó hacia Ricardo, pero los hermanos se interpusieron. La imagen de la familia unida en la defensa de un propósito mayor era un contraste conmovedor con la oscuridad que los rodeaba. El clímax estaba a punto de explotar. La resolución de 7 años de misterio y dolor se cernía sobre ellos, prometiendo un final inesperado. Bloque 11. Tensión máxima, preparando para la resolución en el clímax. El aire en el observatorio abandonado no solo estaba cargado de polvo y escombros, sino de una tensión que cortaba como un cuchillo. Ricardo, con la poca fuerza que le quedaba, se interpuso entre el guardián y el panel de control principal. Su figura, aunque frágil, emanaba una determinación inquebrantable. Sus ojos, antes llenos de la desesperación del cautiverio, ahora brillaban con la lucidez de quien ve su propósito final. «No lo harás», sisió Ricardo, su voz ronca por el esfuerzo y los años de sufrimiento. «No desatarás el caos que la custodia anhela. Este conocimiento no es para ser manipulado, es para ser protegido». El guardián, un hombre cuya elegancia en el vestir contrastaba brutalmente con la ferocidad de su mirada, soltó una risa fría y desprovista de cualquier atisbo de humor. Era la risa de un depredador que se sentía acorralado, pero que aún creía tener la ventaja. «Ha sido una molestia persistente, Ricardo», dijo con una voz que era casi un silbido venenoso. «Pero al final, tu idealismo es tu debilidad. El conocimiento es poder, y yo tendré ese poder. La era de la custodia está por comenzar, y nadie, ni tú ni tus insignificantes hijos, podrán detenerla». Sus hombres, sombras armadas que se movían con una eficiencia letal, avanzaron, rodeando a Ricardo, cortando cualquier vía de escape. Mientras el drama se desarrollaba en el centro de la sala, Mateo, con las manos temblorosas pero firmes, se movía sigilosamente hacia el dispositivo que había ensamblado. Cada componente, cada cable, cada circuito había sido manipulado con la precisión de un artesano, siguiendo las intrincadas instrucciones que su padre había dejado en el diario. Era un emisor de frecuencia diseñado específicamente para desestabilizar el portal, no para destruirlo por completo y arriesgar una catástrofe mayor, sino para impedir su activación con fines malévolos. Sofía, con una mezcla de pánico y una adrenalina abrasadora corriendo por sus venas, se preparaba para desviar la atención de los guardias. Sus años de reportera de investigación, donde había aprendido a pensar rápido y a usar el entorno a su favor, se habían convertido en una inesperada ventaja. El cielo afuera, visible a través de los cristales rotos del observatorio, se había vuelto de un azul profundo, casi negro, salpicado de estrellas que parecían palpitar con una intensidad inusual, como si el cosmos mismo estuviera conteniendo la respiración a la espera del desenlace. El tiempo se agotaba, la cuenta regresiva hacia el amanecer y la activación del portal era inminente. De repente, Ricardo, con un último estallido de energía forzada, lanzó una distracción magistral. Con un grito gutural, empujó una pila de equipos y herramientas de metal que se encontraban precariamente apilados. La pila se derrumbó con un estruendo metálico ensordecedor, esparciendo objetos por el suelo y levantando una nube de polvo. La atención de los guardias, por un instante crucial, se desvió hacia el ruido y el caos. Ese fue el momento. Mateo, agazapado detrás de un telescopio volcado, activó el dispositivo. Un zumbido agudo y penetrante llenó el aire, acompañado de una luz azul pulsante que emanaba del aparato. El guardián, al instante, se dio cuenta de la amenaza. Sus ojos se abrieron con furia y lanzó un grito gutural a sus hombres. «¡Deténganlo! ¡Ahora!». Pero era demasiado tarde. La energía del portal, que hasta ese momento había sido un vórtice controlado, comenzó a fluctuar violentamente. Las luces del observatorio parpadearon de forma errática, y los instrumentos comenzaron a chirriar y gemir, sus agujas bailando enloquecidamente. El objetivo de Ricardo era claro: desestabilizar el portal, no destruirlo por completo para evitar una catástrofe mayor, sino impedir que la custodia lo controlara.
El guardián, con una determinación feroz en sus ojos, se lanzó hacia el panel de control principal, intentando desesperadamente revertir la desestabilización. Sofía, viendo la oportunidad perfecta, se abalanzó sobre él. Su cuerpo esbelto chocó contra el suyo, derribándolo. La breve refriega entre ellos fue caótica, un choque de voluntades en medio del creciente estruendo del portal. Era la furia de una hija contra la avaricia de un hombre poderoso. Ricardo, aprovechando el caos que había generado, logró llegar a un panel secundario que había manipulado previamente y activó un mecanismo de seguridad de emergencia, bloqueando el acceso a ciertos sistemas vitales del portal. Esto sellaría su destino. La tensión era insoportable. Los instrumentos del observatorio vibraban con una violencia inusitada. Los cristales del telescopio principal resonaban como campanas fúnebres. La estructura entera temblaba, y pequeñas grietas comenzaron a aparecer en las paredes. El guardián, finalmente liberado del agarre de Sofía, se puso de pie, su rostro contorsionado por la furia y la frustración. Su respiración era agitada, sus ojos, llamas de ira contenida. Él sabía que había perdido. La desestabilización del portal era irreversible. El control se le escapaba de las manos. Con un último rugido de desafío, se lanzó hacia Ricardo, dispuesto a desquitar su derrota. Pero antes de que pudiera alcanzarlo, Sofía y Mateo se interpusieron, sus cuerpos formando una barrera inquebrantable alrededor de su padre. La imagen de la familia unida, hombro con hombro, en la defensa de un propósito mayor, era un contraste conmovedor con la oscuridad y la ambición que los rodeaban. Habían estado separados por años de dolor y misterio, pero ahora, en el umbral de una catástrofe cósmica, su vínculo era más fuerte que nunca. El portal, ahora un vórtice incontrolable de energía y luz, comenzó a implosionar lentamente, emitiendo un sonido que era una mezcla de succión y explosión. La estructura del observatorio cedía bajo la presión. Los hombres del guardián, conscientes de que su misión había fallado y de que sus vidas estaban en peligro, comenzaron a retirarse, algunos tropezando, otros arrastrándose, desesperados por escapar del caos. El guardián, con una última mirada de odio y derrota hacia los Montalvo, también intentó huir, su figura imponente reducida a la de un hombre que había perdido todo. Pero era demasiado tarde. El clímax estaba a punto de explotar. La resolución de 7 años de misterio y dolor se cernía sobre ellos, prometiendo un final inesperado, un desenlace que cambiaría sus vidas para siempre y revelaría la verdad de un secreto que trascendía el tiempo y el espacio. La inmensidad del cosmos observaba, y en ese pequeño observatorio andino, el destino de un conocimiento ancestral estaba a punto de ser sellado por la valentía de una familia. El observatorio se convirtió en un torbellino de luces estroboscópicas y sonidos atronadores. El portal, ahora inestable gracias al dispositivo de Mateo y la intervención de Ricardo, emitía pulsaciones de energía caóticas. El guardián, con una rabia descontrolada, arremetió contra Ricardo, pero Mateo, con la agilidad de un artista, se interpuso, bloqueando el golpe. Sofía, por su parte, había logrado inmovilizar a uno de los hombres del guardián, usando su conocimiento de combate básico que había aprendido en sus años de reportera. La pelea se volvió un caos, un ballet desesperado de puñetazos, forcejeos y la desesperación en el aire. Ricardo, a pesar de su debilidad, encontró la fuerza para susurrar a Mateo una última instrucción, señalando un pequeño interruptor rojo en el dispositivo. Desconexión de emergencia. Ahora. El guardián, al ver la intención de Ricardo, gritó furioso, intentando alcanzar el interruptor. Pero era demasiado tarde. Mateo, con los ojos llenos de lágrimas y determinación, golpeó el botón. Una onda de energía masiva barrió el observatorio. El zumbido se convirtió en un rugido ensordecedor, las luces explotaron y el aire se llenó de un estallido blanco cegador. El portal, incapaz de contener la energía descontrolada,
se colapsó sobre sí mismo, implosionando con una fuerza tremenda. El guardián y sus hombres fueron lanzados hacia atrás por la onda expansiva, sus cuerpos estrellándose contra las paredes del observatorio. Cuando el eco del estruendo se desvaneció y el polvo comenzó a asentarse, el observatorio estaba en ruinas. Fragmentos de cristal y metal se esparcían por el suelo. Sofía y Mateo se encontraron en el suelo, magullados pero ilesos. El guardián y sus secuaces yacían inconscientes, pero la mirada de Sofía y Mateo se dirigió a una figura que se levantaba lentamente entre los escombros. Ricardo. Estaba débil, con el rostro cubierto de hollín y sangre, pero vivo. «Papá», musitó Sofía, las lágrimas desbordándose. El reencuentro, anhelado durante 7 años, era real, pero bajo las circunstancias más dramáticas imaginables. Ricardo apenas podía mantenerse en pie, pero su sonrisa, aunque débil, era la de un hombre que había cumplido su misión. «Lo logramos», susurró. «El portal está cerrado. La custodia ha sido desmantelada». La policía, alertada por el colega anónimo de Ricardo, llegó al observatorio poco después, encontrando el caos y a el guardián y sus hombres. El misterio de la desaparición de Ricardo Montalvo había llegado a su fin. No era una desaparición, sino un acto heroico, una lucha solitaria para proteger un secreto cósmico de aquellos que buscaban controlarlo. La agenda, la brújula, el diario, todo había sido una cadena de pistas meticulosamente planeada para llevar a sus hijos no solo a él, sino a la verdad. El polvo, lentamente, dejó de danzar en el aire del observatorio en ruinas, marcando no solo el final de una batalla, sino el comienzo de una nueva era para los Montalvo. Ricardo, el pilar que había desaparecido y reaparecido como una leyenda, se recuperó con una lentitud paciente, como si su cuerpo necesitara tiempo para asimilar los 7 años de ausencia y los secretos que había guardado. Sus primeros días en casa fueron una mezcla de silencio reverente y explosiones de alegría contenida. Elena, su esposa, lo miraba como a un fantasma resucitado, sus ojos hinchados por las lágrimas ahora llenos de una luz renovada. Las manos temblorosas de Sofía y Mateo buscaban el contacto con la suya, como si necesitaran asegurarse de que era real, que no se desvanecería de nuevo. La historia de su desaparición, una vez un tormento, se convirtió en una epopeya contada a cuentagotas, revelando la intrincada red de la custodia del cielo. Ricardo no solo había desaparecido, se había infiltrado. Su ausencia había sido una estrategia desesperada, un sacrificio para desentrañar los planes de una organización milenaria que manipulaba el conocimiento ancestral con fines de poder. Había vivido en la clandestinidad, siguiendo pistas, evadiendo la captura, y lo más doloroso, manteniendo a su familia en la oscuridad para protegerlos. Esta verdad, aunque dolorosa por los años de incertidumbre, se reveló como un acto de amor supremo, un sacrificio que solo un padre podría hacer. Para Sofía la revelación fue transformadora. Su carrera periodística, que antes buscaba la verdad en los titulares y las noticias efímeras, adquirió una profundidad y un propósito inigualables. Con la ayuda de Ricardo, que le brindó acceso a sus extensos archivos y su comprensión de la custodia, Sofía publicó una serie de artículos de investigación que no solo expusieron la corrupción y los planes de la sociedad secreta, sino que también iluminaron el vasto y a menudo incomprendido mundo de los conocimientos ancestrales y la cosmología andina. Sus reportajes, meticulosos y valientes, resonaron en todo el mundo, ganándole no solo elogios profesionales, sino también el respeto y la admiración de sus colegas. Se convirtió en una voz autorizada en la intersección del misterio, la ciencia y la historia. Su pluma un arma poderosa contra la ignorancia y la manipulación. Las amenazas de la custodia, aunque disminuidas por la exposición pública, persistieron, pero Sofía ahora las enfrentaba con una nueva fortaleza, forjada en la experiencia y el amor por su familia. Mateo, el artista, encontró en la odisea de su padre una fuente inagotable de inspiración. Los símbolos crípticos de la agenda de Ricardo,
los paisajes imponentes de los Andes, la sabiduría de los chamanes y la magnitud de los secretos cósmicos se vertieron en sus lienzos y esculturas. Su arte se volvió una expresión de la interconexión entre el universo, la humanidad y la historia. Sus obras, antes enfocadas en la introspección y la melancolía, ahora irradiaban una energía vibrante, un diálogo entre la ciencia y la espiritualidad. Expuso en galerías de renombre, y su arte no solo fue aclamado, sino que también se convirtió en un medio para educar al público sobre la importancia de la protección del conocimiento ancestral y la necesidad de un equilibrio entre el progreso y la sabiduría milenaria. La sensibilidad de Mateo, que antes lo hacía más susceptible al dolor de la ausencia de su padre, ahora le permitía traducir lo inefable en formas tangibles, invitando a otros a reflexionar sobre los misterios que nos rodean. Ricardo, el exbanquero, el hombre de los números y los trajes impecables, se despojó de esa piel para abrazar su verdadera vocación, la de un guardián de la sabiduría. Dedicó sus días a la divulgación, impartiendo charlas y seminarios sobre la importancia de la armonía cósmica y la responsabilidad que tenemos como seres humanos para proteger no solo nuestro planeta, sino también el equilibrio de la existencia. Su mente brillante, antes enfocada en las finanzas, ahora se dedicaba a desentrañar los secretos del universo y a compartir ese conocimiento de manera ética y responsable. Aunque la experiencia lo había transformado profundamente, había recuperado su calidez, su sentido del humor y, lo más importante, la alegría de las pequeñas cosas. Un café por la mañana con Elena, una conversación profunda con Sofía sobre los últimos descubrimientos, o ver a Mateo pintar con el alma expuesta en cada pincelada. La imagen de un Ricardo frágil al salir del observatorio dio paso a la de un hombre sabio, sereno, que había encontrado su propósito más allá de las expectativas mundanas. La agenda de cuero de Ricardo, el modesto objeto que había desatado toda esta aventura, se convirtió en un preciado tesoro familiar. No era solo un cuaderno de notas, era un mapa de su espíritu, un testamento de su valentía y un recordatorio constante de que la verdad, por más oculta que esté, siempre encuentra un camino para ser revelada. Guardada en un lugar seguro en la biblioteca familiar, servía como un faro, un símbolo de la resiliencia, la esperanza y la inquebrantable fuerza de los lazos familiares. La historia de Ricardo Montalvo, su desaparición y su reencuentro, trasciende el mero misterio para convertirse en una poderosa metáfora de la búsqueda de la verdad en un mundo complejo y a menudo engañoso. Nos enseña que las apariencias pueden ser engañosas, que los héroes no siempre visten capas y que a veces aquellos a quienes amamos guardan secretos no por falta de confianza, sino por un amor inmenso y protector. Nos invita a mirar más allá de lo evidente, a cuestionar nuestras percepciones y a creer en la posibilidad de lo extraordinario que se esconde detrás de lo cotidiano. Esta narrativa nos recuerda que las conexiones humanas, especialmente las familiares, son el ancla en medio de la tormenta. Fue la fe inquebrantable de Sofía, la sensibilidad de Mateo y la esperanza silenciosa de Elena lo que finalmente trajo a Ricardo de vuelta. Es un testimonio de que el amor y la perseverancia pueden desentrañar los enigmas más complejos y sanar las heridas más profundas. Nos deja con la reflexión de que, en nuestras propias vidas, existen innumerables misterios esperando ser descubiertos, innumerables verdades ocultas que podrían transformar nuestra existencia si tan solo nos atreviéramos a seguir las pistas, a escuchar esa voz interior y a enfrentar lo desconocido con valentía y un corazón abierto. La aventura no termina con el reencuentro. A menudo, es solo el comienzo de un viaje aún más profundo hacia la comprensión de nosotros mismos y del universo que nos rodea. No te pierdas las próximas aventuras. Si esta historia te cautivó, imagina las que están por venir. Suscríbete a nuestro canal para no perderte el próximo capítulo de misterio, intriga y reencuentros sorprendentes. Y mientras esperas, te invitamos a ver nuestro video anterior,
donde exploramos otro caso enigmático que te dejará sin aliento. ¿Qué otros secretos cósmicos nos esperan? Tu apoyo nos ayuda a seguir trayendo estas fascinantes historias a la luz.